Amén, paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Un día más acá reuniéndonos, día miércoles, día de preparación, de enseñanza, de estudio, de la estrategia de Jesús para llevarla a cabo en nuestro hogar, en nuestros amigos, en el entorno que nos movemos. Ya llevamos bastantes semanas con esto y damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, amén. El Señor nos permite, en medio de todas las restricciones que tenemos, todas las situaciones que son un poquito adversas, pero aquí la palabra del Señor no está presa, dice el apóstol, ¿eh? Cuando Él está preso, detenido, en prisión, por causa del Evangelio de Jesucristo, Él dice, pero la palabra no está presa, porque la palabra nunca está presa, está libre. Dice que por toda la tierra envió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras, dice el salmista cuando se refiere al mensaje de la palabra de Dios, ¿amén? El mandato, la ordenanza de Dios. Antes de seguir, quisiera saludar a algunos hermanos, como lo estamos haciendo, una costumbre ya, de saludar a los hermanos de a poco. Ya llevamos, creo, bien avanzado. Aquí quedan otros pocos hermanos y seguramente van a quedar algunos pendientes, pero ya los vamos a ir saludando. A la hermana Gladys Ramírez, a sus hijos, la familia Moreno Ramírez, el hermano Waldo, la hermana Priscila, el hermano Dani y el hermano Alexis. Que el Señor les bendiga mucho. Al hermano Cristian Soto y su esposa, la hermana María Saavedra, y también a sus hijos. El Señor les bendiga. Un gusto poder saludarles, enviarles un cariñoso saludo. También saludamos al hermano Cotelito, el Señor lo bendiga mucho, lo proteja en este tiempo, lo ayude. Estamos orando por él, como por todos, los unos por los otros. El Señor bendiga a Cotelito, amén. Al hermano Roberto Núñez y a la hermana María Saavedra, más conocida como la hermana Chacha, que el Señor les bendiga. A Roberto, a Jocelyn y a su nieta, amén, a sus nietos, que el Señor les bendiga mucho. También un saludo especial para el hermano Filippi, para su hija, su hogar, ahí donde están ellos. El Señor les bendiga, a toda la familia, un saludo cariñoso. Y al hermano Nube, su esposa, amén, que el Señor les bendiga y que esperamos ya que el Señor les tenga recuperado de todos sus dolores, todas sus molestias, todas sus enfermedades, amén, que ellos pasaron un tiempo de prueba también, ¿eh? con algunas lesiones, con alguna enfermedad. Pero el Señor ya los debe tener restablecidos porque hemos estado orando por ellos. Así que un saludo cariñoso, amén. Okay. El Señor les bendiga a toda la iglesia también y a los hermanos que ahora se conectan con nosotros para estudiar la palabra. Estamos estudiando la estrategia de Jesús. Es un plan de la iglesia para que capacitar a sus miembros, a todos nosotros, nos capacita a través de esta enseñanza para que, llegado el momento, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y el Señor entonces desarrolle todo su potencial en nosotros. El Señor tiene un potencial en nuestras vidas que Él quiere desarrollar y por eso en esta hora nosotros debemos tener la intención de adquirir este conocimiento para llevar la bendición que tenemos a otras personas. Amén. La lección de hoy tiene por título el coordinador de zona. Vamos a estar viendo las funciones del coordinador de zona. Todos estos son planes hacia el futuro. Bueno, nosotros somos una iglesia pequeña, todavía no llegamos, pero nosotros debemos aspirar a llegar a ejercer algunos de estos labores. La estrategia de Jesús trabaja con un líder, un Timoteo y un anfitrión. El líder es el que entrega la lección, el Timoteo es el que está detrás del líder, que va aprendiendo para que un día él pase a ser líder, y el anfitrión es en el caso en donde prestan el hogar, el dueño de casa. Él es el anfitrión. Y los demás, los invitados, pero están todos, potencialmente
dispuestos debemos estar a ejercer uno de estos cargos, siempre ojalá tomando las escalas que corresponden, como Timoteo, aprendiendo y luego llegar a ser un líder, para después llegar a ser un supervisor de líder y ojalá un coordinador de zona, porque el coordinador de zona ya habla de 100 personas y más, porque está hablando de 10 grupos de amistad, y los grupos de amistad pueden ser diversos, pero alrededor de, en número me refiero, diversos en número, pueden ser 5, 10, 15, 5 y así. Entonces hay diversidad, pero la relación de este coordinador de zona debiera alrededor de 100 hermanos. Imagínense un coordinador de zona coordinando a 100 hermanos. Debiéramos nosotros tener esa aspiración un día, el Señor nos ayude y podamos llegar a ello. Eso nos llevaría a tener una iglesia creciente, explosiva, porque con 5 hermanos de 100 ya tenemos 500, y si hubieran 10 ya seríamos 1000, así que es la aspiración, amén. Vamos a ir entonces a entrar a la lección. Para ello vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 18, verso 25, que dice así: en el nombre de Jesucristo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Entonces escogió Moisés a hombres de virtud. Vamos a ir aprendiendo también, ya lo hemos leído antes, también lo hemos estudiado, que no puede ser cualquiera. Vamos a ir viendo que hay algunos requisitos, algunas condicionantes que hay para lograr esto, liderazgo, pero el Señor nos tiene a todos en esto, nos llamó para ello, así que usted no piense que usted no es uno, al contrario, usted deberá pensar que es uno, porque el Señor lo llamó, amén. Vamos a orar entonces, el Señor Jesús nos ayude en esta hora para recibir de su bendición, y si hay alguno enfermo, si hay alguno que está un poquito desanimado, cobre fuerza en esta hora por la gracia de Dios a través de su palabra y la bendición del Espíritu Santo, amén. Oramos en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor, porque usted es Dios soberano, hacedor de maravillas. Usted tiene poder, autoridad, dominio sobre todo, porque todo fue creado por usted, Señor. Hechura de sus manos somos, obra de sus dedos. Oh Señor, usted, dice el salmista, la luna y las estrellas que tú formaste. Oh Padre, tú hiciste todo, soberano. Conoces lo por venir, conoces todas las cosas, nada te es oculto, Señor. Conoces toda ciencia, toda sabiduría. Oh Padre, y en esta hora necesitamos, Padre Santo, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Podamos sentir la gracia, Señor, el abrigo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nuestros hogares, Señor, sean llenos de gozo y de paz, Señor, sean nutridos de la luz de Cristo, la bendición del Dios Todopoderoso para sanidad, para milagros, Señor, entre nosotros. Ahora los enfermos que pudieran haber entre nosotros, los debilitados, Señor, dice la palabra, en esta hora sean fortalecidos y sanos los enfermos, Señor. Libres, Señor, los poseídos de potestades, dominios fuertes, poderosos, pues más poderoso eres tú, Señor. Y por eso en esta hora declaramos esta bendición para cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ok, entonces tenemos que la lección de hoy tiene por título El coordinador de zona, y estamos en la lección número 13. Y el texto bíblico que nos manda en esta hora es: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. Entonces, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10.
Entonces, el coordinador de zona, dijimos que es alguien que va a estar encargado de coordinar grupos de amistad que le sumen 100 personas, para que así él esté dentro de esta organización a la cabeza de cada jefe de grupo, y él esté haciendo, entonces, coordinando el trabajo, supervisando a su vez que la ejecución del trabajo se haga acorde a todos los parámetros que vamos a ir viendo ahora. Dice que la principal visión del coordinador de zona es velar porque se desarrolle el plan que está dado por la estrategia de Jesús, que es la iglesia en la cual nosotros estamos trabajando, da este plan, estrategia de Jesús, que es trabajar en los hogares, alcanzando almas y llevando el plan a cabo para que se multiplique conforme a la voluntad de Dios la iglesia y podamos ir tomando lugar cada uno de nosotros en la labor que corresponda. Entonces dice Éxodo 18:22, ellos, ¿para qué están escogidos estos jefes o coordinadores de grupo? Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y llevarán ellos contigo el trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés aquí? Está designando la distribución del trabajo. Por eso se hace estas ordenanzas y se supone que están en categoría de capacidades, como el Señor vino y trajo talentos y los repartió y les dijo, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y a otro le dio a uno le dio 5, al otro le dio 2 y a uno le dio solamente 1. O sea, depende la capacidad, es como distribuye el Señor. Amén. Entonces, asimismo, distribuye Dios en esta hora el trabajo para con nosotros. Entonces, vamos a estudiar en esta hora 4 áreas en las que tenemos que ser desarrollados para ello. Recuerde que este es un lugar, un puesto a ocupar y nosotros debemos tener la aspiración a ocupar uno de estos cargos. Entonces, uno de los primeros puntos vimos que Moisés dice que escogió hombres de virtud de todo el pueblo. Virtud, alguien que sobresale a los demás, que es alguien de provecho, alguien de respeto, o sea, alguien de ejemplo. Entonces, el primer punto, vamos a tener que estudiar el ser ejemplos. Es muy importante esto, ser ejemplo. Entonces, vamos a ir a Filipenses y vamos a estar viendo en el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 17 dice, en el nombre de Jesús, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si usted sigue leyendo la escritura de Pablo, el consejo, ¿por qué lo está dando? Porque dice, porque andan muchos por ahí tomando provecho y oportunidad de la ocasión, no siendo hombres cabales, de ejemplo, en cuanto a lo que Jesús viene a entregarnos a nosotros. Vamos a ir viendo que dice que cada área de la responsabilidad en el gobierno de la estrategia de Jesús es cada vez más demandante al nivel en que esté. En este caso, los líderes tienen una responsabilidad, los timoteos tienen una responsabilidad y luego ellos pasan
a líder porque ya han crecido, y el líder pasa a supervisor porque también ha crecido, ahí tomando una experiencia. A esto se refiere con que cada nivel tiene una responsabilidad de un grado mayor siempre, y el que está más alto siempre tiene que tener una experiencia superior al que viene aprendiendo. En algún momento también se desarrollan los dones y las capacidades en que tal vez, en este caso, ustedes siempre me han visto en esta oportunidad de entregar estos estudios, vendrá otro y crecerá y me superará, porque esa es la voluntad de Dios, que siempre venga alguien mejor y que vaya haciendo el trabajo, y entonces ellos puedan seguir abriendo brecha en este camino. Entonces, para esto, una de las cosas que deberá hacer el pastor es cuidar a la hora de seleccionar a cada miembro para este trabajo, para que vayan tomando un crecimiento, vamos a decir, un crecimiento ordenado, sin apresuramientos. Entonces dice 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando un líder está puesto en un lugar, no está puesto para decir yo mando, aunque tiene una autoridad espiritual, está puesto para ser ejemplo, para que aprendan. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús mismo dice, ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo? Acababa cuando él dice esto, ejemplo os he dado, así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acababa de lavarle los pies a todos los apóstoles. Entonces tenemos un ejemplo de Jesús que nos enseña que el liderazgo tiene que ser de ejemplo. Va adelante uno dejando ejemplo, y él nos enseñó esto. Entonces el primer punto es ser ejemplos. Segundo punto, tener corazón de pastor. Aunque no somos pastores, debe haber en nosotros una pasión de querer cuidar a las almas, amarlas, ver el cuidado de que crezcan sanos, vigorosos, fuertes, y cuando tropiezan poder levantarlos, estar encima del cuidado de cada una de las almas. Entonces el coordinador, en este caso, él debe tener una pasión por las almas, porque va a tener bastante trabajo, va a tener 10 grupos a supervisar, y va a tener que ocupar tiempo en ellos. Y en las personas, cuando hayan casos que los líderes no podamos resolver, entonces él va a entrar en esa área y va a resolver. Y si no puede, él va a tener que ser el pastor. Pero cada uno, por eso es el nivel de cada uno. Nosotros somos pastores pequeños, de grupos pequeños. Cada uno, el que está trabajando en los grupos de amistad como líder, aunque no son pastores, sí están ejerciendo una labor de pastor de esos grupos, porque tenemos que estar pendientes de cómo va el crecimiento de ellos, cómo está el desarrollo de ellos, cómo están aprendiendo. Hay que estar pendiente de ellos, y el supervisor está pendiente de nosotros, de cómo estamos llevando a cabo el trabajo, cómo nos estamos desarrollando. Entonces, por eso debe haber en el liderazgo un corazón de pastor, amén, en cada uno de nosotros. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida, los recién nacidos, y los que están dando a luz más almas tienen que ser cuidados. ¿Por quién? Por los supervisores, que son más grandes, para que no venga enfermedad, para que no venga problema espiritual que destruya ese grupo. Porque hay un enemigo que está trabajando, hay enfermedades espirituales que se mueven. Pues el orden espiritual es jerárquico. Entonces de pronto se levanta uno por ahí con saber o con carácter más fuerte que el líder, y a veces lo sobrepasa. Entonces ahí tiene que entrar el supervisor a solucionar esos problemas. Y la escritura acá, que habla como pastor apacentará, está dando una profecía acerca de Jesucristo. Él es el pastor ejemplo.
Él apacienta al rebaño, en el brazo lo lleva al cordero y en su seno llevará, porque el Señor nos lleva con ese cuidado, con un abrazo de recién nacido, como el bebé que va en brazo. Según de Corintios dice, capítulo 12, versos 14, 15, he aquí, por tercera vez voy preparado para ir a vosotros. Perdón, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, y con el mayor placer gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mire, Pablo está hablando aquí de que él está instruyendo a los romanos, perdón, a los corintios, está enseñándoles y está corrigiéndoles deficiencias. Entonces él dice, he aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, a enseñarles, a corregirles lo que no están haciendo mal. Por eso dice, y no seré gravoso, porque aunque voy a enseñar, no les voy a maltratar, les voy a enseñar, les voy a corregir con amor. Con amor voy a hacer esta enseñanza, porque no busco lo vuestro, no estoy buscando interés personal en esto, de ustedes algo, que me interese de ustedes algo, no, dice, sino a vosotros mismos, me interesa vuestra alma, pues no deben atesorar los hijos para los padres, por tanto, no es lo que ustedes tengan, sino los padres para los hijos, y Él es un Padre espiritual, porque Él engendró estas iglesias, espiritualmente hablando, y entonces ahora Él la está corrigiendo, la está enseñando, y entonces dice, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, como un padre gasta para los hijos cuando les trae un regalo, les trae algo, en este caso la instrucción, Él está hablando del esfuerzo que voy a hacer para estar con ustedes y poder enseñarles aún mejor, de mejor manera. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor ¿de quién? De vuestras almas, porque este es el fin, salvar el alma de cada viviente de esta tierra. Vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente cuando nos llaman la atención, cuando nos corrigen, no nos agrada. Hay un cierto sentimiento de desagrado, ¿no le parece? Yo por lo menos cuando a mí me llaman la atención digo, como que no me gusta más que me golpeen el lomo. Pero no siempre eso es bueno. Lo correcto y lo sano es que hay que corregir, hay que enseñar. Yo tengo... y por eso dice aquí que Pablo, aunque amándoos más, sea amado menos, porque la corrección a veces no trae como retribución mucho cariño, mucho afecto en ese momento. Dice Pablo que la disciplina al presente no parece gozosa, pero produce fruto de bien al futuro. Eso hace la disciplina. Bueno, en la casa nosotros acá tenemos mi nieta, la Florencia. Ella, como bebé, niña, pequeñita, entonces hace sus berrinches cuando quiere cosas, quiere algo y lo quiere, como un niño. Por eso dice también la palabra que no debemos ser niños en esta manera, tenemos que crecer. Porque ¿qué hace la Florencia? La Florencia quiere al tata, quiere a la abuela, quiere a la mamá, a todos los quiere ella. Pero hasta que le niegan algo, entonces ahí ya pasamos a ser todos pesados. Oh, que son pesados, dice. Y entonces esa es la reacción cuando nos corrigen. No hay por esto Pablo dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Porque cuando corregimos a Florencia no es porque no la amemos, al contrario, pues la amamos tanto que queremos que tenga una buena enseñanza, como a sus hijos. Bueno, esto es entonces el tener el corazón de un pastor, estar ocupado de los que están creciendo, de ver cómo crecen. Entonces el supervisor de grupos, en este caso va a tener que, el coordinador de grupo va a tener que estar ocupado de que el crecimiento sea sano y provechoso.
Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es cuando los ángeles trajeron el mensaje de que había nacido Jesucristo en Belén. A los pastores, ¿dónde estaban? En el campo. ¿Qué estaban haciendo? Dice que estaban, velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Qué es esto? Cuidar de la noche, que el rebaño estuviese seguro, que no viniese el lobo, robase alguna oveja, que algún ladrón por ahí se robase alguna oveja. Entonces el pastor tiene ese cuidado, tiene el cuidado de que las ovejas duerman, reposen seguras espiritualmente, porque no va a andar cuidando el sueño de las casas de los hermanos, no, es espiritualmente, que tengan una vida sana espiritual en su crecimiento. Entonces este coordinador de zona va a velar por el bienestar espiritual de los miembros de la zona. Será la tarea principal del coordinador de zona, entonces velar porque el crecimiento de ellos sea bueno. Tercer punto, ya tenemos 2 puntos, tenemos ser ejemplos y tener un corazón de pastor. Tercer punto, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es un recién convertido, no un recién convertido. No puede ser un recién convertido un líder, no puede. ¿Por qué? Vamos a ver, dice, no un neófito, no sea que envanecido. 1 Timoteo 3:6, lo dice Pablo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es necesario que el coordinador de zona sea un líder que sea experimentado en el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que él tenga conocimiento de la palabra de Dios, tenga un crecimiento, haya pasado por las otras etapas, deberá preocuparse, procurar estar en el colegio bíblico para aprender aún más. Si hay un colegio bíblico disponible y usted puede acceder a él, hágalo en la Asamblea Apostólica a través de estas comunicaciones también, porque va a aprender. El día que hay instrucción lo comunican los hermanos y uno se suma a eso. Es muy importante. Y si una vez que pase todo, hay colegios bíblicos, están los estudios como estos donde se nos entrega instrucción. Debemos estar en ellos porque necesitamos ejercitar el conocimiento que tenemos y poder ir revisando. Y entonces siempre este coordinador deberá conocer el plan de la estrategia de Jesús para que se pueda llevar a cabo todo el plan, toda la coordinación, todo el engranaje que hay que poner a funcionar en ello. No sea que hay en el caso de la experiencia bíblica, habla de Simón el Mago, que se convierte al Evangelio. Cuando andan predicando, Pedro y Juan van a Samaria, porque cuando llegó el evangelista ya y entonces luego que vieron que había crecimiento y que se había derramado el Espíritu, más bien había la palabra abundado, entonces mandaron a Pedro y a Juan para que vieran qué acontecía. Llegaron allá y ellos comenzaron a imponer las manos y caía el poder del Espíritu Santo. Y se había convertido entre esa multitud Simón, el mago. Tenía a la gente engañada y decían cuando lo veían a él, este es el gran poder de Dios, y eran puros artificios que él hacía como hacen los magos para engañar, para entretenerse. Hace ahora esto, ¿verdad? Pero este era un engañador y ahora se había convertido a Cristo, pero él andando con los discípulos no los dejaba, andaba con ellos por todos lados. Y entonces comenzó a ver que ellos imponían las manos y caía el poder del Espíritu Santo. Entonces les ofreció dinero para decirles que denme a mí también este poder para que cuando yo vaya y ponga las manos también las personas reciban el Espíritu Santo. Y Pedro lo reprende, le dice, perezcas tú y tu dinero, porque has pensado que el poder de Dios se puede comprar por dinero, y no es por dinero. Entonces arrepiéntete, le dice, y clama a Dios a ver si te perdona este pecado. Y él se arrepiente en el instante, le dice, rueguen ustedes por mí para que no me acontezca nada de esto que habéis dicho. Claro, eso es un neófito, porque viendo que la palabra de Dios
tiene poder de Dios y tiene bendición de Dios. La gente se convierte, la gente se arrepiente de verdad, de corazón, sincero. Si cuando alguien se arrepiente, hermano, es extraordinario. Usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Uno se desconoce. Claro que se tiene que desconocer, porque nuestra vida pasada era una vida desordenada. Ahora entramos en el camino de Dios, una vida ordenada, bendecida por Dios. Entonces, un neófito, alguien nuevo se espanta de todo esto y dice, ay, aquí estoy en una... Y piensa que a lo mejor puede hacer hasta un negocio con ello. Y no es así. Hay poder de Dios en esto. Hay que tener temor de Dios para que el Señor llegue a las almas se conviertan y cada uno reciba bendición conforme al plan que Dios tiene para cada uno. Esto es espiritual, hermanos. Por eso necesitamos orar, ayunar, instruirnos, aprender. Y si hay duda, preguntar para que nuestro conocimiento sea fundado. La palabra de Dios es coherente, hermanos. Busca salvar al perdido. El hombre perdido va por el mundo sin esperanza y sin Dios. Cree que vive, pero no vive. Está lleno de amargura, frustración, dolor de su corazón. Por eso cuando nos acercamos al Señor y el Señor se acerca a nosotros, nos vacía en llanto. Uno llora porque vacía la amargura y queda lleno de gozo. Transforma nuestra vida. Es hermoso el Evangelio, hermanos. Y nosotros somos, como dice Pablo, somos embajadores en cadenas de esto, el reino de los cielos. Entonces, hemos visto que para llegar a tener un buen servicio a Dios en su obra, tenemos que ser, como primero punto, ser ejemplos de la grey, ser ejemplos, nuestra conducta, nuestro modo de actuar. Segundo punto, tener un corazón de pastor, tener un corazón rendido a Dios para ir y cuidar por las almas. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque le preguntó al Señor por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Si algo le interesa al Señor, a los que amamos a Dios, es que mostremos nuestro amor pastoreando, cuidando las ovejas del Señor, porque son de Él, la grey del Señor. Entonces, vamos al punto tercero, no un neófito, no un inexperto, un recién convertido. Tiene que ser alguien que ha crecido ya para ir ocupando lugar y preparándose para llevar bien la instrucción. Y por último, punto cuarto, llenos del Espíritu Santo. Esto es hermoso. Todo lo demás también. pero esto me encanta a mí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mejor, hermanos. Así que debemos procurar ser, dice Pablo, dice, siéndoos llenos del Espíritu Santo, siéndoos llenos, o sea, siéndoos siempre llenándonos. Eso es. Entonces dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién es Esteban? Esteban es el primer mártir de la iglesia. Esta escritura está sacada en el contexto de que él está predicando a los sacerdotes, a los judíos, y le están escuchando ahí, le está relatando, lleno del Espíritu Santo, toda la historia de Israel, de dónde los trajo Dios hasta ahí, y cómo ellos les dicen, mataron a los profetas, vuestros padres, mataron a los profetas que el Señor les envió, y habéis vosotros matado al Cristo, el cual ahora él estaba predicando. Y entonces por eso ellos, muy enojados, le apiedraron y pasó a ser el primer mártir de la iglesia.
se enfurecieron con él, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un gozo que no nos deja ver las dificultades, ni la adversidad, ni nada de eso, no que no las veamos, sino que no nos afectan. No afecta porque el Espíritu Santo sobrepasa esa fuerza. Vea que Esteban lo están apiedrando, él está para morir y dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Mire la sanidad del Espíritu que hay, está siendo apiedrado ahí. Podría haber clamado, como dijo Juan, cuando quieres que pidamos que descienda fuego del cielo. Porque a veces nos gusta también esa parte del poder de Dios, pero para la destrucción también de nuestros enemigos, pero no. En este caso, el amor de Dios nos lleva a amar a las almas perdidas. Y le pide a Esteban, no les sea tomado en cuenta este pecado, porque seguro de ahí muchos se iban a convertir por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice el Señor, no vuelve a mí vacía, sino hará aquello para lo cual yo la envié. La palabra de Dios, así que déjela que entre en su corazón nomás. Así que el líder debe ser también preparado en la palabra. Es menester, es importante que los coordinadores de zona sean líderes que sean llenos del Espíritu Santo. Donde ellos vayan así, haya mover del Espíritu Santo, haya presencia de Dios. Es muy importante entonces que la autoridad esté respaldada por el poder de Dios, el Espíritu de verdad. Hechos 11:24, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud fue agregada al Señor. Hechos 11:24, este es Bernabé. Bernabé va y predica la palabra, les examina a los hermanos, les enseña, y luego el testimonio es ¿por qué pasaba esto? Porque muchos se convertían. Bernabé hablaba y se convertían. ¿Por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé tenía ese corazón. Y Hechos 6:3 dice, cuando comienza el trabajo ya de la multiplicación de los líderes en la iglesia, estamos hablando, porque antes fue Moisés, Éxodo 18 que hemos estado leyendo, de Moisés en Israel. Pero ahora en la iglesia naciente, ¿cómo se multiplican los líderes? Comienzan a multiplicarse en Hechos capítulo 6. Ahí están los diáconos que son elegidos para servir a las mesas, y dice en el verso 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿Dónde los buscaron? Entre el pueblo, los que se habían convertido, los que estaban ahí, para servirles a ellos mismos. Tenían que ser de ellos mismos. De entre vosotros 7 varones de buen testimonio, no cualquiera, de buen testimonio, porque entre nosotros puede que algunos de nosotros estemos fallando en esa área, pues el Señor vela porque sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces ya vimos que no puede ser un neófito, y que además tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tener un corazón de pastor y ser ejemplos. Está difícil, ¿no? Pero el Señor lo hace. El Señor lo hace, hermano. Es impresionante. Dios, nada es imposible para Dios. Así que si lo dejamos que Él trabaje, lo va a lograr, y tal vez lleguemos a ser un día supervisor y vamos a estar pastoreando 10 grupos, 100 personas. Esa es la visión, esa es nuestra aspiración. Amén. Yo tengo esa aspiración un día. Vamos a ver si llego. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La obra del Señor produce gozo. Cuando uno va y entrega los mensajes, entrega la lección, y uno ve la bendición de Dios, se viene a casa gozoso, contento, se acuesta y reposa feliz, se levanta en la mañana y está contento, porque hay gozo de estar trabajando en la obra del Señor. Produce gozo, la llenura del Espíritu Santo. Mire, y el gozo va a darle fortaleza para soportar los momentos difíciles, porque
Mire, Pablo y Silas fueron a prisión por predicar el Evangelio. Los tenían en el cepo, o sea, les ponían ahí y les ponían en la cabeza por ahí unas cosas que los dejaban inmovilizados. Y ellos cantaban al Señor en la prisión. Eso lo produce el gozo. Y el gozo rompe las cadenas. Dice que cuando ellos cantaron, vino un terremoto y abrió la puerta de la cárcel y las cadenas fueron rotas. Eso fue físico, real. Bueno, espiritualmente más potente. Si hay cadenas que nos atan, si hay situaciones que nos limitan a no poder adorar a Dios con libertad, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, se rompen las cadenas, hermano. Se rompe todo atadura que pueda tener. Así que le animo en esta hora a que busque la presencia del Espíritu Santo para que esté lleno de gozo. Hermana, llénese de gozo en el Señor, hermano mío. Entonces, dentro de sus responsabilidades, el coordinador de zona enfrentará retos mayores, tendrá desafíos mayores. Para poder solucionar temas difíciles necesita el respaldo de Dios para salir victorioso. Sin el respaldo de Dios no se puede. La Escritura habla de unos hijos de un sacerdote llamado Esceva. Este Esceva era sacerdote judío y tenía 7 hijos. Los hijos eran exorcistas, andaban por ahí haciendo el exorcismo a la gente para echar fuera de espíritu y cosas. Y se enteraron de un poseído y fueron a reprenderlo. Y fueron a reprenderlo en el nombre de Jesucristo y lo dijeron: te reprendemos en el nombre de Jesucristo que predica Pablo. Ellos no sabían de Jesucristo, habían oído que Pablo tenía poder para reprender y que los espíritus le dejaban, porque ellos, dice la Escritura, vamos a leerlo, vamos a buscarlo, Hechos 19, ahí está este relato. Es muy importante leerlo porque hay que dejar establecido qué aconteció ahí. Veamos, capítulo 19. Y dice en el verso 11 en adelante: y hacía Dios, ¿quién los hacía? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Por eso es importante no ser un neófito, no es uno el que hace las cosas, Dios. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Eran milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que dice que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, los vestidos de Pablo, algún paño, alguna cosa que él tenía, un pañuelo, lo llevaban, y a las enfermedades, y las enfermedades de ellos y los espíritus malos salían. Le ponían las prendas nada más de Pablo y la gente sanaba de cualquier cosa que tuviera. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No solo eso pasó, sino dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesucristo.
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, es muy importante conocer que Dios hace estas cosas, milagros extraordinarios. La prenda de Pablo sanaba y la gente que no conoce se maravilla de ello y a veces piensan que es fácil hacerlo, pero no es fácil. Hay que estar cerca del Señor, hay que estar con el Señor, porque Pablo dice a los romanos en el capítulo 15, 19, dice: vengo a ustedes con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cómo viene Él? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. No viene con palabras de persuasión humana, no viene con poder humano, con capacidad humana. No es que Pablo aunque era virtuoso, era un maestro, tenía muchas cualidades, pero no era eso lo que hacía las maravillas. ¿Quién hacía los milagros? Dios a través de él. ¿Cómo suceden los milagros? Dios a través de nosotros, sí. A través de usted, sí. Si usted tiene fe, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible a usted que está creyendo, y sabe que cuando está creyendo con corazón así sincero, noble, recién está entregado, Dios hace los milagros más maravillosos. Pruébelo, véalo en su vida, va a experimentar, y el supervisor tiene que llevar esto, y lo va a saber porque ya es un hombre o mujer que de alguna manera habrá tenido experiencia para supervisar a otras hermanas, a otros grupos de hermanas, y los varones, a la iglesia, también diversa en doctrina, en enseñanza. La tarea de cuidar y multiplicar una zona es un gran reto, pero con líderes apasionados, siendo ejemplos, teniendo amor, conociendo la palabra y siendo llenos del Espíritu Santo, la tarea se vuelve sencilla, porque el líder no lucha con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. La lección de hoy, entonces, el coordinador de zona, y esta es la tarea. La aspiración es llegar a coordinar 10 grupos de amistad, de 10 personas mínimas, o alrededor, no importa quién número, pero con 10 es llegar casi a los 100, ojalá a los 100, o sobrepasar los 100. Va a supervisar 100 personas este líder, amén. Así que esta es la enseñanza. Usted no se quede corto en esto, sueñe en el Señor tiene poder, autoridad, dominio, y conoce la tarea a la que nos ha mandado, por lo cual no debemos temer, debemos estar confiados en Él, amén. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor que nos bendiga por esta lección, por recibir esta instrucción, y que nos llene del Espíritu Santo, que nos cambie, que nos transforme, que nos permita ser ejemplos, que ponga en nosotros un corazón de pastor, y que nos lleve para conocer que la obra no es de nosotros, ni hay capacidad en nosotros que podamos hacer algo. No neófitos, no recién nacidos, convertidos así como para ir y hacer cosas, porque no podemos. Hemos tomado tiempo y hemos aprendido del Señor que todo lo hace Él. Prodigios, señales y milagros, todo lo hace Él. Él convierte el alma, Él convierte el pensamiento del hombre, la conducta del hombre. Él hace todo, y entonces nos va a llevar a vivir esta experiencia de llenarnos del Espíritu Santo, para que vivamos con gozo junto con nuestros hermanos la bendición. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por esta lección, este día,
que nos enseña, que nos instruye, que nos lleva, Señor, al crecimiento espiritual. Hay almas que están recién oyendo, Señor. Yo le pido, Padre, que trabaje con ellos, les permita un crecimiento, entregando sus vidas al Creador, para que transforme su modo de vivir, su modo de pensar, su modo de hacer, y vea los frutos del gozo, Señor, de la transformación, cuando tú entras a nuestras vidas. Padre, bendíceles, bendígales grandemente a cada uno, Señor, a cada líder, a cada grupo de amistad, donde hay un líder, donde hay un Timoteo, donde hay un anfitrión. Señor, bendígales y multiplíquenos, Señor, haciendo su obra. Transforme nuestras vidas, perfeccione nuestra conducta, perdone nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a servirle mejor. Le doy gracias por la bendición que pone en nuestras casas, en nuestras vidas, y por el poder de la fe que nos ha dado en Jesucristo. Oramos porque haya sanidad en los hogares, en los corazones, en las almas afligidas. Haya la depresión una salida, Señor, en esta hora de sus vidas. Salga la enfermedad, salga la angustia, y venga la paz de Cristo, la bendición de Dios, la vida, la salud, el vigor, el gozo, la plenitud, su presencia, Señor. Le damos gracias. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo para su gloria. Le alabamos y le bendecimos, Señor, en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Amén.